Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales y lo que no puede faltar en un entrevistazo. Café. Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo entrevistazo aquí en Cápsulas de Teología, como siempre decimos, su canal de Biblia, lo más importante por muchos libros que recomendemos, leer la palabra de Dios, su canal de teología, no le teman a la teología, su canal de libros ya en español, Romanos 9 por el doctor Jonathan Williams y la historia que Pablo estaba contando. Este libro acaba de salir en español y Cápsulas de Teología tuvo el privilegio de recibirlo por cortesía del propio autor. Vean, Romanos 9 y la historia que Pablo estaba contando. ¿Qué libro? Y por supuesto, lo que no puede faltar en un entrevistazo ni en ningún segmento de Cápsulas de Teología, café. Denle like, compartan, por supuesto que pueden hacer sus preguntas con respeto en relación al tema. Hoy nos acompaña en la interpretación un buen amigo y hermano de esta casa, el hermano Edgar Sala de las Notas de Baltasar Hoffmeier. Creo que lo dije bien. Edgar, bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estuvimos enfermos, pero ya creo que hoy estamos al 95% aproximadamente. Gloria a Dios. Ya saben, pues entonces vayan y apoyen al hermano Edgar, tanto en Facebook como en su canal de YouTube. Pónganse cómodos y le vamos a dar la entrada por primera vez en Cápsula de Teología al doctor Jonathan Williams, directamente desde Texas. Doctor Williams, bienvenido para la audiencia hispana. ¿Cómo está? Hola, estoy bien, gracias. Oh, It's good to Edgar, be with creo you que nos today. vamos a necesitar. Está muy bien, no hay necesidad de traducir, se escuchó muy bien. Yeah. Sí, excelente. Qué bueno, ya tenemos aquí algunas personas en la audiencia. Voy a estar mostrando, por supuesto, la página web del doctor Jonathan Williams. Ahí él tiene una pequeña descripción, ¿ok? Y esta es su página web que les agradezco que puedan ir allí, puedan revisar los materiales. El libro lo pueden adquirir desde la página web y otros libros también. Así que pues cuando ustedes están listos, bienvenida audiencia, prepárense, pónganse cómodos. Voy a abrir luego unos enlaces para seguir mostrando los datos de contacto del hermano Sala. Y nada, cuando ustedes estén listos, ¿están listos, chicos? Are you ready? Perfecto. Pues el doctor nos escucha, creo que no nos escucha. ¿Nos escucha? Can you hear us? Yeah. Okay, perfecto. You're ready. Perfecto. Ok, perfecto. Pues entonces le vamos a preguntar al doctor Williams qué nos propone en su libro Romanos 9. Ahorita lo vamos a poner en pantalla y la historia que Pablo estaba contando. Doctor Williams, go ahead. Take your time. Okay. Well, first, thank you so much for having me on your program today. Muchas gracias por tenerme en este programa. It's quite an honor, and I hope that what I share today will be a blessing to all who listen. Es un honor poder estar aquí. También espero que lo que vaya a compartir sea una bendición para los que lo escuchan. Only un moment, just a moment, please. ¿Había estado en una entrevista para una audiencia hispana alguna vez, doctor Williams? Doctor, have you been in a Hispanic audience interview before? I'm sorry, I don't understand the question. Have you been interviewed in Spanish before? Oh, no, this will be my first time in Spanish, but I have given many messages where I've had an interpreter. Okay. Es la primera vez que está en español, pero ya hay unos mensajes que él ha dado en los cuales ha habido un intérprete. Pero perfecto. En la primera entrevista. All I can say is speak a little bit slowly for me, because for me, Spanish speakers speak really fast. Yeah.
Ok, Ya pues hay que entonces, vamos a hablar un poco más lento para él, porque nosotros que hablamos español luego aceleramos mucho sí. el paso. Yeah. Doctor William, tenemos varias preguntas y ya la audiencia está conectada, así que prepárese, por favor. Prepare, doctor, because there will be many questions from the audience for sure. Okay, that would be great. I will Okay. try to answer. Go ahead. ¿Qué nos propone en su libro Romanos 9 y la historia que Pablo estaba Sure. contando? Go ahead. Thank you. Well, in my book, first, my book offers a very clear explanation of Romans 9. Mi libro ofrece una presentación muy clara de Romanos 9 Yeah, and my book is in two parts. y mi libro está en dos partes. Part 1 explains Romans 9 as if there is no debate between Calvinists and Arminians. La primera parte explica Romanos 9 como si no existiera ningún debate entre calvinistas y arminianos. Part 1 explains Romans 9 with the idea that Calvinism and Arminianism did not exist. La parte 1 básicamente es con la idea de que no existe ni el arminianismo ni el calvinismo. They came much later, Vinieron muchísimo después, centuries later. siglos después. And so we have to understand Romans 9 in its first century context. Así que debemos entender Romanos 9 en su contexto del primer siglo. And so in chapter 1 of the book, I explain a little bit about the debate. Así que en el primer capítulo del libro explico un poquito sobre este debate. But then in chapter 2, and I believe through chapter 5, then I explain and I interpret Romans 9 as if Calvinism and Arminianism does not exist. Pero a partir del capítulo 2 hasta creo que el capítulo 5 es que empiezo a interpretar Romanos 9 como si ninguna de estas dos posiciones, tanto arminianismo como calvinismo, existiesen. But then in part 2 of the book, which begins in chapter 6, I do encounter the Calvinist interpretation. Luego, en la segunda parte que inicia aproximadamente por el capítulo 7, ahora sí se mete con el calvinismo. And my point is that Calvinism is telling the story that Paul is telling incorrectly. Mi punto es que el calvinismo está contando la historia que Pablo quiere contar de una manera incorrecta. Now, I understand that our Calvinist brethren probably have many different viewpoints. Entiendo que nuestros hermanos calvinistas quizás puedan tener diferentes puntos de vista. So what I did was I chose one Calvinist in particular. Pero lo que hice es que escogí un solo calvinista en particular. He is a man who has had a great impact upon the Christian world. Él es un hombre que ha tenido un gran impacto alrededor del mundo cristiano. And he is a man who has blessed my life in many ways. Y es un hombre que incluso ha bendecido mi vida en muchas maneras. And that is John Piper. Y ese es John Piper. And so I have encountered his book, which is called The Justification of God. Y yo me he topado con su libro que se llama La Justificación de Dios. And I engage with Piper's Calvinist interpretation of Romans chapter 9. Y he interactuado con la interpretación de John Piper sobre Romanos 9. And I show where Piper and Calvinism in general is incorrect in its interpretation. Y enseño en donde Piper y el calvinismo en general está equivocado al interpretar Romanos 9. Yeah, and so that is part 2 of the book, and then I have 3 small appendices at the back for more technical information. Esa es la parte 2 del libro y hasta el final tengo apéndices en los cuales hablo de unas cosas un poco más técnicas sobre. So if you get the book, that is what you will find. Si compras el libro, eso es lo que te vas a encontrar. Okay. Excelente. Thank you, doctor. Next question. ¿Cuál es el contexto del primer siglo de Romanos 9? Doctor William, go ahead. Thank you. That's very important. This is a great question because the answer reveals what the discussion was in the first century. Es una gran pregunta porque la respuesta justamente revela cuál es la discusión en el primer siglo. And the discussion in the first century was not Calvinism versus Arminianism. Y la discusión del primer siglo no es calvinismo contra arminianismo.
nor was it a discussion of sovereign grace versus free will. That is not what they were talking about. Tampoco era una discusión entre la gracia soberana y libre albedrío. Eso no es de lo que está hablando. The discussion first was about, has God been faithful to his promises? And if so, how has he been faithful? La discusión es si Dios ha sido fiel a sus promesas y si sí lo ha sido, ¿cómo lo ha sido? And particularly in Paul's ministry, the question was this. Y particularmente en el ministerio de Pablo, la pregunta es esta. Paul, you have been saying that God has been faithful to his promises, but how can he be faithful if Israel does not believe? Pablo, tú has dicho muchas veces que Dios es fiel a sus promesas, pero ¿cómo puede ser fiel si Israel no está creyendo? And the discussion in the first century also was, do Gentiles have to become Jews to become equal members in the body of Christ? Y la otra discusión del primer siglo era sobre si los gentiles tendrían que convertirse en judíos para ser iguales miembros o igualmente miembros del cuerpo de Cristo. And this was Paul's ministry in the first century and what he was preaching. Y ese fue el ministerio de Pablo en el primer siglo y lo que él predicaba. And this is what Paul was suffering for also. Y eso es por lo que Pablo también estaba sufriendo. We read in 2 Corinthians chapter 11 that 5 times he received 39 stripes. En 2 Corintios 11 leemos que él 5 veces ha recibido, I'm sorry, I forgot the word that you said in the end. 5 times he has received. And he was not receiving 39 stripes from Arminians who were upset with him because he was preaching Calvinism. Que no estaba recibiendo latigazos de arminianos porque él estaba predicando calvinismo, para nada. He was receiving 39 stripes because he was preaching that God was faithful to his promises through a crucified Messiah. Él había recibido este castigo porque él había predicado la salvación a través de un Mesías crucificado. And he was especially receiving persecution because he was teaching that Gentiles were equal members with Jews in the new messianic community. Y él estaba recibiendo mucha persecución porque él enseñaba que los gentiles eran iguales a los judíos en esta nueva comunidad mesiánica. And that was very difficult for the Jewish people to accept because for centuries they had been embedded in that tradition. Y eso era muy difícil para que los judíos del primer siglo lo aceptaran porque por siglos anteriores ellos ya tenían muy clavada la otra tradición. So we must approach Romans 9 within the context of these issues and not some debate that came centuries later. Tenemos que acercarnos a Romanos 9 en el contexto de estos problemas en lugar de un debate que surge muchísimos siglos después. Okay. Excelente. Thank you, doctor. Muy bien. Next question para el doctor. Edgar, ¿cómo te sientes? Estoy monitoreando a Edgar porque viene de pasar el hermano una fuerte enfermedad y sin embargo está aquí con nosotros. Gracias, querido Edgar. Tómate tu tiempo. Si necesitas descansar, toma agua. Muy bien. Tengo algunas preguntas también acá que van para el canal de Baltasar Honmayer de parte de nuestro hermano Edgar Sala. Muy bien. Next question. ¿Por qué la belleza de Romanos 9 se ha perdido, doctor William, debido al debate calvinista arminiano? William, go ahead. Yeah. Well, again, this is a similar question to the previous one. The reason that Romans 9 has so often been misused is because people approach Romans 9 without a first century mind. La razón por la cual Romanos 9 se ha utilizado mal es porque la gente llega a Romanos 9 sin un mindset, sin una perspectiva del primer siglo. And so, to take Augustine, for example. Toma Agustín, por ejemplo. Augustine was debating Pelagius in the early 5th century. Agustín estaba debatiendo a Pelagio en
En And el quinto siglo, perdón, en el quinto siglo. yes. And so he went to Romans 9 to try to find information to help him in his debate with Pelagius. Y él fue a Romanos 9 para tratar de encontrar información para debatir a Pelagio. But in the first century, Paul was not debating Pelagius. Pero en el primer siglo, I'm sorry, there's a dog, perdón, hay un perro, pero That's okay. En el primer siglo, Pablo no estaba tratando de debatir a Pelagio. Yeah. And so Paul was debating Jewish people in the first century who were opposed to what he was saying about Israel and about Jesus the Messiah. Pablo lo que estaba debatiendo eran judíos que se estaban oponiendo a su visión o a lo que él predicaba sobre Jesús y sobre la comunidad gentil en el cuerpo. And the same thing when we get to the 16th century. Y lo mismo cuando llegamos al siglo XVI. We find that Luther and Calvin and others of the Reformation, they were debating issues of medieval theology. Vemos que los reformadores como Lutero o Calvino, etcétera, o más nombres, estaban debatiendo problemas de la teología medieval de ese tiempo. And they imported those issues into this text that was written in the first century. Y ellos importaron esos problemas dentro de ese texto que era del primer siglo. And this is why Romans 9 has been misused, and it's very sad. Y es así como Romanos 9 ha sido mal utilizado y es bastante triste. Because Romans 9 is a beautiful chapter about God's faithfulness. Porque Romanos 9 es un capítulo hermoso sobre la fidelidad de Dios. When I was writing my PhD dissertation, which was on a small section of Romans 9, Cuando estaba escribiendo mi disertación del doctorado, que es sobre una sección pequeña de Romanos 9, I had to spend a lot of time in the Old Testament. tuve que pasar mucho tiempo en el Antiguo Testamento. And as I studied the Old Testament background and context, Y mientras estudiaba el Antiguo Testamento en contexto, one of the things that, yeah, go ahead. One of the things that really struck me was God's faithfulness. una de las cosas que me impactó fue la fidelidad de Dios. And I can still see myself sitting and working on my dissertation and being overwhelmed with the beauty and the wonder of God's faithfulness to his word. Y aún puedo verme a mí mismo trabajando en mi doctorado, impresionado y maravillado de la fidelidad y el amor de Dios con su palabra y todo lo que él ha dicho. And that really is the theme of Romans chapter 9. It's in verse 6, the first part of verse 6. Y ese es el tema de Romanos 9. Está en la primera parte del verso 6. And that's where Paul says, but it is not as though the word of God has failed. Y por eso es que Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Let's turn it around and make it a positive statement. Vamos a voltearle y hacerlo un enunciado positivo. Paul is saying the word of God has not failed. Pablo está diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. And everything he says from that point on is to demonstrate that God has been faithful to his word. Y todo lo que dice a partir de ese punto es demostrar cómo Dios ha sido fiel hasta ese punto. But many commentators have lost sight of that. Pero muchos comentaristas han perdido la visión de esto. And that's why it has been misused. Y es así como Romanos 9 ha sido mal utilizado. Okay. Excelente. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, reporten el sonido. Quiero recordarle tanto al hermano Edgar como al hermano Jonathan, si hay por ahí tienen un teléfono cerca, recuerden retirarlo. Si tienen otra página web abierta con sonido, el YouTube, siléncienlo, porque escucho algunas cositas por allí. Y amigos en la audiencia, ayúdenos con el sonido. Esto está bueno. Tenemos ya varios conectados. Den like, por favor. Esto es rica, esta entrevista. Compartan si son tan amables. Hagan sus preguntas. Apoyen el trabajo del doctor William acá en la página web, que luego vamos a hablar de la página web. Y vayan también al canal del hermano Edgar Sala. Allí está su Facebook, Baltasar Homayer. Y ahí está su Facebook. Y también tengo por acá su YouTube. Hay mucho material, pero quiero seguir adelante un poco con las preguntas. Creo que de alguna manera el doctor ya se adelantó, pero entonces quiere decir, doctor, ¿rechazó Dios a Israel o aún hay esperanza para ellos? Well,
Yes, of course, there is still hope for Israel. God has not rejected Israel, and Paul says that in chapter 11. Esa es una muy buena pregunta, porque pues Dios no ha rechazado a Israel y Pablo lo dice en el capítulo 11. He says in verse 1, I say then, God has not rejected his people, has he? En Romanos 11:1 dice, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? And he says, may it never be. I too am an Israelite. Y luego dice, perdón, sorry. Luego dice, de ninguna manera. Yeah. Okay. And then later in the passage. Sorry, wait, there's the dog, so I cannot translate. So. Okay. Later in the passage in chapter 11, where he talks about the olive branches that have been cut out of Israel, he says they can come back in to Israel. Pablo primero en Romanos 1 dice que de ninguna manera ha rechazado a Israel, y luego en su alegoría de las ramas dice que ellos pueden regresar, que pueden ser reinjertados y ellos al final de cuentas aceptan al Mesías. And that's very important to understand. Y eso es muy importante de entender. Because the ones he's talking about in chapter 11 are the ones in chapter 9 that he said were hardened by God. Porque una vez que habla de esto, habla también de que hay unos que han sido endurecidos por Dios. But that hardening in chapter 9 was not a hardening before the foundation of the world to send them to hell. Pero ese endurecimiento no es un endurecimiento desde antes de la fundación del mundo para mandarlos al infierno. It was a temporary hardening so that God's plan could go forward through the purified remnant. Era un endurecimiento temporal para que el plan de Dios pudiera ir a través del remanente purificado. But once the plan of God went forward through the purified remnant, that those who have been hardened could come back in if they would believe. ¿Cuál era el plan de Dios para esto? Era que aún los que estaban endurecidos pudieran volver a tener una relación con Dios si ellos creían. Yeah, and so what was true in the first century is also true today. For Y lo Jewish que era people. cierto en el siglo I también es cierto ahora. Yeah, very good. Excelente, thank you. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, el libro está en español y pueden bendecir el trabajo del Dr. William si lo adquieren directamente desde la página web. Allí está el libro en español y hay otros recursos también que seguramente más adelante podremos entrevistar al doctor en alguno de esos libros. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios si son tan amables, saluden con respeto y creo que esta pregunta la está esperando la audiencia. Doctor William, ¿es Romanos 9 del 10 al 13 un texto para hablar de la elección y la predestinación? Creo que se adelantó un poquito, pero si puede completar. Go ahead, Dr. William. Thank you. Yes, okay. And the answer very simply is no, it is not. La respuesta simple es no. But being a preacher, I will say a whole lot more about it. Pero como soy un predicador, voy a decir un poco más de eso. I will say that those verses 10 through 13 were that was what my PhD dissertation was about. Justamente esos pasajes que se mencionan fueron de los que mi disertación se trataba. Yo creo que va por la disertación. Ok, vamos a ponerlo aquí en pantalla completa. PhD dissertation. Esta es mi disertación del ¿Me puedes subir un poquito más, por favor, y acercar? Así, ok. Ah, muy bien. Perfecto. O más cerca, un poquito más, audiencia, para que vean. Get a little bit closer so we can read the... Okay. Perfect. Muy bien. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Okay, all right, good. And so the question I asked in my dissertation is, should the Jacob-Esau story and the history of Israel and Edom La pregunta que yo estoy haciendo es si la historia entre Jacob, can you repeat that again because the yes, should the Jacob-Esau story and the history of Israel and Edom, okay, si la historia de Jacob y Esaú y la historia de Israel and Edom, y Edom, yeah, should that be the lens through which we view and interpret Paul's statements
in verses 10 through 13. Si estas historias deberían de ser el lente sobre el cual deberíamos interpretar aquellos pasajes. You see, all of us, when we come to the Word of God, we look at it through a certain pair of glasses. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, algunas veces entramos con un cierto tipo de lentes. Some people look at Romans 9 through Augustinian glasses, Algunas personas ven Romanos 9 con unos lentes agustinianos or Calvin glasses. o lentes calvinistas. What we need are the glasses of the Apostle Paul. Lo que necesitamos son los lentes del apóstol Pablo. And in my dissertation, what I show is that the history of Jacob and Esau and all the history of the Edomites should be the glasses that we use to read Romans 9, 10 through 13. En mi disertación lo que yo demuestro es que esta historia de Jacob y Esaú y también toda la demás historia con la de los edomitas deberían de ser los lentes con los cuales deberíamos de leer Romanos 9 del 10 al 13. And so what is verses 10 through 13? What are those verses about? ¿De qué se tratan los textos de Romanos 9 del 10 al 13? Those verses are about God's choice revealed to Rebekah that she had twins in her womb. Esos pasajes se tratan sobre la elección de Dios revelada a Rebeca sobre esos gemelos que ella tenía en su vientre. And that the younger of the twins, the second one that would come out, he would be the one through whom the covenant promises would go forward. El segundo de estos, o sea, el menor, sería aquel sobre el cual van a fluir estas promesas del pacto. And so in these verses, Paul quotes from Genesis 25:23. Aquí Pablo cita Génesis 25 y 26, creo. En 23. 23, 23, 25. Okay. And he also quotes from Malachi chapter 1, verses 2 and 3. También cita Malaquías, capítulo 1, versos 2. And there he is showing that God was faithful to his promise, that the covenant was with Israel, with Judah, with Jacob, not with Edom. Y ahí es donde enseña que el pacto de Dios estaba sobre Israel, con Israel, no sobre Edom. And so what Paul is saying here is that when we look at the history of our people, Lo que Pablo estaba diciendo es que cuando vemos la historia de nuestra gente, we see that God used some of Abraham's children, but not all of them, vemos que Dios usa algunos de los hijos de Abraham, pero no todos, to advance the covenant for the Para- promises for the world. para poder avanzar el pacto con las promesas que venían para el mundo. And Paul was saying, in the same way, in our day, the first century, Pablo decía, de esa misma forma que hoy, en el primer siglo, God is advancing his promises, his covenant promises for the world Dios está avanzando sus promesas del pacto para el mundo, through some of Abraham's descendants and not through all of them. a través de algunos descendientes de Abraham y no a través de todos. So just as God worked in the past, Así como Dios trabajó en el pasado, he was working in the present, in Paul's present, in the same way. estaba trabajando en el presente de Pablo, de la misma manera. And that is what verses 10 through 13 is about. Y de eso se tratan los pasajes 10 al 13. And that confirms verse 6, Y eso confirma el verso 6, because we must remember what verse 6 is about. porque debemos recordar de qué se trata el versículo 6. Has God been faithful to his promises, to his word? ¿Dios ha sido fiel a sus promesas, a su palabra? And of course, the answer is yes, he has always been faithful to his word. Y por supuesto, la respuesta es que sí, Dios siempre ha sido fiel a su palabra, Through some of Abraham's descendants, but not through all of them. a través de algunos descendientes de Abraham, pero no de todos. And that's what verses 10 through 13 is about. Y de eso se tratan los pasajes 10 al 13.
Now, Jaro, let me say that I showed you the dissertation here. People can order the dissertation from my website if they want. Hermano Jairo, déjeme decirle que aquí he enseñado la disertación y de hecho las personas pueden ordenarla desde mi sitio web. But also, I have turned my dissertation into a book very much like this. Y también he hecho mi disertación en un libro muy parecido a este, And it's called The Edomite Enigma. que se llama El Enigma del Edomita. And the Edomite Enigma, Esau, his children in Romans 9, 10 through 13. Es el Enigma del Edomita, Esaú y sus hijos en... que aquí tienes el título. ¿Lo puedes sacar un poco, hermano, para que lo pueda yo traducir así al momento? Sí, Yeah, and so for English, unfortunately, we do not have it in Espanol. Todavía no está en español, pero por mientras es este libro. Está en inglés, pero esperemos pronto esté en español. We hope that it's in Spanish soon. Yeah, and so if people are interested in ordering it, it's only in English right now. Si están interesados en ordenarlo, por ahorita está solamente en inglés. Okay. Thank you. Perfecto. Hay algunas preguntas de la audiencia. Denme un momento, si son tan amables. Next question para el doctor. Doctor, Romanos 9, 14 al 18. ¿Es un texto de ira, juicio o de misericordia de Dios? Doctor William, go ahead. Thank you. Okay, yes. Well, it's about both. Es sobre las dos. This passage contains two stories. Ese pasaje tiene dos historias. The first story is about the golden calf and the Israelites being unfaithful to God. La primera es sobre el becerro de oro y sobre los israelitas siendo infieles a Dios. And as I'm sure our listeners understand, Y como estoy seguro que los que nos escuchan van a entender, God was preparing to judge his people. Dios procuraba juzgar a su gente. But Moses prayed, he interceded for his people. Pero Moisés oró e intercedió por su pueblo. And the judgment of God was set aside. Y el juicio de Dios no llegó. The people were saved through Moses' prayer and through the mercy of God. La gente se salvó de ese juicio a través de la oración intercesora de Moisés por la misericordia de Dios. And so the covenant plan moved forward by the mercy of God. Así fue como avanzó el plan del pacto por la misericordia de Dios. But the second story is about Pharaoh. Pero la segunda historia es sobre Faraón And it is about the judgment of the plagues. y es sobre el juicio de las plagas. And Pharaoh hardened his heart, and as judgment for his stubbornness, God hardened his heart even more. Y Faraón endureció su corazón y como consecuencia de su necedad, Dios endurece el corazón de Faraón todavía más. And in my book, I explain what hardening means. Y en mi libro explico qué es lo que endurecer significa. There's actually 3 different Hebrew words that are used for hardening. Hay 3 palabras hebreas diferentes que se utilizan para endurecer. And one of the primary words means that God strengthened Pharaoh's heart. Una de los significados principales o de las palabras principales es que Dios fortalece el corazón del faraón. And he strengthened his heart so that he would continue to fight against God. Lo fortalece en el sentido de que el faraón va a seguir continuando luchando contra Dios. Which gave an opportunity for God to send more judgment, Que le da una oportunidad a Dios de mandar más juicio. to show his power to the world that he was the true God, not all those gods in Egypt. Para enseñarle a todo el mundo que él era el Dios verdadero, no como esos dioses de Egipto. But the main point of verses 14 through 18 is that God's plan goes forward by his mercy. Pero el punto principal de los versículos 14 al 18 es que el plan de Dios avanza a través de la misericordia. It does not go forward because we're so great. No avanza porque somos muy buenos. It goes forward through sinners. Avanza a través de pecadores. And so upon some sinners, God has mercy, and upon other sinners, God brings hardening. Sobre algunos pecadores Dios tiene misericordia y sobre algunos
But in both cases, God advances his plan for all sinners. Pero en ambos casos, Dios avanza su plan para todos los pecadores. Okay. Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Thank you. Gracias, doctor. Gracias, audiencia. Hay algunas preguntas aún por aquí antes de sacar de la audiencia. Doctor William, ¿cuál es usted habla de eso en su libro, cuál es la espantosa conclusión de la historia calvinista en Romanos 9 del 19 al 29? Go ahead. You call it the shocking conclusion. I call it the dreadful conclusion, the awful, just awful conclusion. Tú la llamas choqueante, porque en inglés está choqueante, pero yo la llamo la horrible conclusión, la espantosa conclusión, como está en español. It's just that in Spanish we use actually that word that you used. Dreadful? Yeah, more like horrible or awful. Oh, okay. All right. Very good. Very good. See, I can speak Spanish. So I call it the dreadful conclusion because the conclusion that John Piper comes to is that God created some people for the purpose of destroying them in hell forever. That's why they were created. La llamo una conclusión lamentable porque Piper al final concluye que Dios creó a algunas personas para destruirlas en el infierno para siempre. Eso es lo que se concluye mediante esa historia de los calvinistas. And he did this so that he could show his mercy to the elect. Y Dios hace esto para que él pueda enseñar su misericordia sobre los elegidos. And the thought is that if he does not show his judgment, then we can never know God's mercy. Y el pensamiento es que si Dios no demuestra su juicio, entonces no vamos a poder entender su misericordia. And this is actually one of two Calvinist positions. Esta es una de las dos posiciones que tienen los calvinistas. This Calvinist position that Piper promotes Esta posición que promueve el pastor Piper is that God decreed, before anybody did anything, he decreed that he would create some people and destroy them. que es que Dios decretó, antes de que cualquiera hiciera cualquier cosa, Dios decretó que iba a crear unas personas con el solo propósito de destruirlas. The second Calvinist position is that it's not based upon God's decree, La segunda posición calvinista es que esto no está basado en el decreto de Dios, but that God foresaw that people would sin, sino que Dios vio por adelantado que las personas iban a pecar and he decided not to save them. y decidió simplemente no salvarlas. Everybody deserves to go to hell, Todos merecen ir al infierno, but I will choose and save some out of the mass of humanity, pero voy a escoger salvar solamente a algunos de toda la masa de la humanidad. and these people upon whom I have mercy Y estas personas sobre las cuales tengo misericordia will see my awful judgment, and they will then greatly appreciate all of my mercy. van a ver mi terrible juicio y entonces van a sorry, what do you say in the last part? That they will see the They judgment. will see my awful judgment, and either way, and then they will see all of my mercy. Okay. Van a ver mi terrible juicio y así es como ellos van a poder ver mi misericordia. Yeah. Either way, it is a dreadful conclusion. De cualquiera de las dos formas es una conclusión lamentable y terrible. And in my book, I say, did God really have to create people to destroy them so that I could see the mercy of God? En mi libro yo pregunto si realmente Dios tenía que crear gente para destruirla para que yo pueda ver su misericordia. And the answer is no. Y la respuesta es no. Scripture says clearly that hell was not created for people. Hell was created for the devil and his angels. La Biblia dice que el infierno no fue creado para las personas, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles. And so that contradicts the Calvinist position right there. Y eso contradice la posición calvinista. But here's the best part. Y aquí viene lo mejor. We do not have to look upon the judgment of God upon sinners to see the mercy of God.
nosotros no tenemos que ver el juicio de Dios sobre los pecadores para poder ver su misericordia. The only place we need to look is at the face of Jesus. El único lugar que tenemos que voltear a ver es la cara de Cristo. And when we see the scarred face of Jesus Y cuando vemos su cara llena de cicatrices y golpes, and the nail prints in his hand and the wound in his side, like Thomas saw, y las heridas de sus manos y de sus costados como las que vio Tomás, we will understand the awful judgment of God that he bore for us. vamos a entender el terrible juicio de Dios que Él llevó por nosotros. And when we see the awful judgment of God in Christ, then we will fully understand the mercy of God upon us. Cuando vemos ese terrible juicio de Dios en Cristo, vamos a entender completamente la misericordia, la gran misericordia que tiene sobre nosotros. And that's just really, really an awful teaching that the Calvinists propose. And I'm just very saddened by it. Realmente es muy fea esta enseñanza que tienen los calvinistas y me entristece que la enseñen así. Sí, creo que perdimos al, Doctor, are you still there? creo que perdimos al Sí, doctor William. A ver, vamos a ver si logra conectarse. Amigos y audiencia del entrevistazo, estas cosas pasan en vivo. Creo que perdimos al doctor William. No lo tengo por aquí en el estudio. No sé si fue un corte o algo, algún cable. Vamos a esperar a ver, así descansas un poquito, Edgar, que vienes a 1000, está aprovechando el tiempo con las preguntas y respuestas. Ahí está el doctor, aquí está el doctor. Ok. Here you go. Perfecto. There I am. No problem. Ok. Next question para el doctor y entonces, pues, voy a mostrar el índice. Doctor William, ¿qué le responde a los que basándose en Romanos 9 dicen que Pablo era calvinista? Go ahead. Yes. Okay. I would say that, again, we go back to they do not understand the history. Volvería a esto de que ellos no entienden la historia. I saw a picture of a person with a T-shirt, and on the T-shirt it said Jesus was a Calvinist, John 6:44. Vi una fotografía de una camisa de una persona que tenía escrito Jesús era un calvinista y tenía Juan 6:44. And so, and of course, that is what we call an anachronism. Y por supuesto, esto es lo que nosotros llamamos un anacronismo. An anachronism is something where we put something from a different time into an earlier time. Un anacronismo es cuando nosotros tomamos algo de otro tiempo en un tiempo donde no le corresponde. It would be like saying that the Apostle Paul called the Apostle Peter on his cell phone. Sería como decir que el apóstol Pablo le echó una llamada de teléfono al apóstol Pedro. But there were no cell phones in the first century. Pero no había teléfonos en el primer siglo. And so that is an anachronism. And so when we say that Paul was a Calvinist, that is an anachronism because those things did not exist, and that is not what they were talking about in the first century. Y eso es un anacronismo. Y nosotros cuando decimos que Pablo estaba enseñando calvinismo, estamos haciendo un anacronismo porque eso no es ni siquiera de lo que se estaba hablando en el primer siglo. Okay. Thank you, doctor. Acabo de mostrar el índice, el contenido. Recuerden que si desean adquirir el libro directamente en la página del doctor, wgsministres.org, o .org. Por acá tengo alguna pregunta que precisamente nos hizo llegar el hermano Edgar, así que voy a darle la promoción para las notas de Baltasar Hoffmeyer. Aquí vamos. En español, en inglés. Doctor, ¿usted ha identificado diferencias en su presentación de Romanos 9 comparada con la del doctor Leighton Flower? Yeah, not really, not so much. I read one of his books. I took one of his courses in my seminary, and he was the chair of my dissertation committee. And so, go ahead. Realmente no tantas. De hecho, he tomado un curso con él y también he leído su libro. Y algo más, que él ha sido
parte de la mesa evaluadora cuando yo presenté mi disertación. He is the one, by the way, who, when he read my dissertation, Él fue quien, cuando leyó mi disertación, all the pages, he said it was very long. dijo que era muy larga. He said to me, Jonathan, if you do not turn this into a book, I'm going to beat you up or kill you or something like that. Me dijo, Jonathan, si no haces esto un libro, te voy a golpear o te voy a desvivir. Censura Muy bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta por aquí. Cortesía de las notas de Baltasar Humayer. Síganlo en Facebook, síganlo en YouTube. Le damos un poquito de descanso porque viene recuperándose de un virus y agradecemos que pueda estar acá. Por eso den like y vayan al canal de Baltasar Humayer allí y apoyen el trabajo del hermano Edgar Sala. Doctor, ¿estaría de acuerdo, doctor William, que el calvinismo y la teología del reemplazo comprometen la lectura natural de Romanos 9? Go ahead, Dr. William. Thanks. Well, I would say that obviously, with all that I have been saying, that Calvinism does compromise the natural reading of Romans 9. Diría que obviamente sí, así como lo he estado diciendo, que el calvinismo compromete la lectura natural de Romanos 9. About replacement theology, that is another subject that deals with the promises in the first century and is there a future for Israel today? Sobre la teología del reemplazo, ese es otro tema que habla con las promesas del primer siglo y sobre si Israel aún tiene un futuro el día de hoy. And I'm not prepared to go into detail with those answers today and my perspective on that today. I would just like to stick with the Calvinist interpretation on today. Y por hoy no estoy realmente preparado para hablar sobre estos temas con esa perspectiva, así que preferiría quedarme más bien con la parte del calvinismo para tratar este asunto. Okay. Tenemos algunas preguntas por aquí de la audiencia. Voy a aprovechar de sacarlas en un momento, pero una pregunta más que creo que es interesante. ¿Usted diría que es mejor leer Romanos 9 junto con los capítulos 10 y 11, cortesía de las notas de Baltasar Humayer y el hermano Edgar Sala? Go ahead, Dr. William. Thanks. Okay. Oh, absolutely. This is so important. This is so crucial. Claro que sí, esto es muy importante e incluso es crucial. Let's talk about the last 4 verses of Romans 9 first. Hablemos primero de los últimos 4 versículos de Romanos 9. When you read the last 4 verses of Romans 9, you come to Paul's first conclusion. Cuando lees los últimos 4 pasajes de Romanos 9, And if Romans 9 is about unconditional election, then that would be the perfect place for Paul to come back and say something about unconditional election. si Romanos 9 fuera sobre la elección incondicional, eso sería una perfecta oportunidad para que Pablo regrese a hablar o decir algo sobre la elección incondicional. But he does not. Pero no lo hace. Instead, what he talks about is faith. En lugar de eso, de lo que habla es la fe. The Calvinists would have us believe that the difference between some people in the first century is that God chose some to be saved and others he did not choose to be saved. Los calvinistas quieren que creamos que la diferencia entre las personas es simplemente que Dios escogió a unas para ser salvas y otras para que no fueran salvas. But Paul says the difference between the two groups is that some believe and some do not believe. Pero Pablo lo que enseña es que la diferencia entre esos dos grupos de personas es que unos creyeron y otros no creyeron. And that's how the plan of God in the first century was going forward. Y así es como estaba avanzando el plan de Dios en el primer siglo. It was not going forward by the works of the law. No avanzaba por las obras de la ley. It was going forward by faith in the crucified and resurrected Messiah. Avanzaba por la fe en el crucificado y resucitado Mesías. The stumbling block was not Calvinism or Arminianism. La piedra de tropiezo no era ni el calvinismo ni el arminianismo. The stumbling block was the works of the law and a crucified Messiah. La piedra de tropiezo eran las obras de la ley y un Mesías crucificado. And then when we get into chapter 10, we see Paul continuing this idea about faith. Y luego en el capítulo 10 vemos que Pablo continúa esta idea de la fe. He doesn't say anything about election in chapter 10. No habla nada de la elección en el capítulo
capítulo 10. He keeps talking about faith, and we have the great verses in verses 9 and 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, you shall be saved. Él continúa hablando de la fe, incluso tenemos versos como que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. And so that helps inform what chapter 9 is about. Y eso es lo que nos informa de qué se trata el capítulo 9. And then when we get to chapter 11, then Paul goes back to the people in chapter 9 who were hardened. Cuando nosotros vamos al capítulo 11, Pablo regresa a las personas que fueron endurecidas en el capítulo 9. And he says that God pulled them out. He cut them out of the olive tree. Dice que Dios los desgajó del olivo, But they can come back in. pero que pueden volver a ser injertados. And so when we see this in chapter 11, then we have to ask, wait a minute. Cuando vemos esto en el capítulo 11, tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué está pasando? If the people who are hardened in chapter 9 are the unconditionally elect, Si las personas que están siendo endurecidas en el capítulo 9 son los incondicionalmente elegidos, then why does Paul say they can come back in and be saved? ¿por qué Pablo dice que estas personas pueden regresar y ser salvos? And in chapter 10 and verse 1, why does Paul say that he is praying for them, Y en el for their salvation? en el capítulo 10, porque Pablo dice que está orando por la salvación de ellos. And so when we see 9, 10, and 11 as a whole, we see that the Calvinist interpretation of chapter 9 makes no sense whatsoever. Cuando vemos todo junto del 9 al 10, creo que podemos darnos cuenta que la interpretación calvinista no hace mucho sentido. I heard John Piper say one time, I heard him preach live. Escuché en vivo al Dr. Piper predicando una vez He said, if you don't understand what a verse is talking about, keep reading. y dijo él que si no entiendes de qué está hablando un pasaje, sigue leyendo. And so I would say that to him and to all of my Calvinist brothers and sisters in Christ, whom I love. Yo le diría eso mismo a él y a todos mis hermanos calvinistas y hermanas calvinistas que sigan leyendo. If you're having trouble in Romans 9, keep reading. Si tienen problemas en Romanos 9, sigan leyendo. Okay. Ok, perfecto, gracias. Doctor, voy a sacar algunas preguntas de la audiencia, ¿está bien? Doctor, we will have some questions from the audience. Is it okay with you? Okay. Yes, that's okay. Ok, No problem. agradecemos a la audiencia por el respeto, por el orden en el chat, aún en medio de las diferencias, se le agradece. Y a los hermanos que han tenido la amabilidad de colocar la pregunta también en inglés, pues eso nos ayuda bastante en inglés y en español. Voy a comenzar con Pablo Romero. Pablo Romero, gracias por tu pregunta. Pregunta para el doctor. ¿Qué opina de la nueva perspectiva de Pablo y su interpretación de pasajes como Romanos 9? Go ahead, Dr. William. Thanks. Well, thank you for that. Your question is loaded. Gracias por eso y tu pregunta está cargada, ¿eh? What do you think of Paul's new perspective and his interpretation of passages such as Romans 9? And so is that Paul's perspective? That's my question. ¿Acaso mi pregunta es si esa es realmente la perspectiva de Pablo? And so, and I apologize. I have read about this some. I have not read about it enough. Y me disculpo porque he leído algo de esto, pero creo que no he leído lo suficiente. And I'm very sorry to say that I cannot give a full answer. Y una disculpa porque creo que no voy a poder dar una respuesta completa. I will say that if I'm understanding the question correctly, Lo que voy a decir, y si estoy entendiendo la pregunta correctamente, I think that the Reformation has viewed Romans 9 too narrowly. creo que la Reforma tiene una visión de Romanos 9 muy estrecha. God used the Reformation in great ways to help us understand more about the book of Romans. Por supuesto que Dios utilizó la Reforma en grandes maneras para ayudarnos a entender muchísimo más sobre Romanos y la Escritura. But the new perspective has helped us to see more of the historical context in what was going on, and that it's not just about how a sinner can be justified before God. Pero la nueva perspectiva nos ha ayudado también a ver todavía más cosas de las que se estaban tratando acá, de las que Pablo trataba.
de que no solamente se trataba de cómo el pecador era salvo. It is about that, but it is about more. Sí se trata de eso, pero se trata de muchas más cosas también. And it is about the salvation of Israel and how God is faithful to his promises. Y es sobre la salvación de Israel y cómo Dios es fiel a sus promesas. I should read and study more. That's my answer. Debería de leer y estudiar más. Ok, es posible que ya el doctor haya dicho algo de esto, pero Brian nos pregunta, Brian Hernández, ¿qué dificultades teológicas enfrenta la interpretación calvinista de Romanos 9? Es bueno aclararle, querido Edgar, al doctor que él ha dicho algunas cosas, pero solo para acotar un poquito por la amabilidad de la pregunta de Brian. Gracias. Esta la tengo que traducir, ¿verdad? Por favor, no Sí, la tenemos en inglés. So you may have answered some of this, but just for the audience, can you answer like which theological difficulties can the Calvinistic interpretation have when it's engaging with Romans 9? So is the question about what difficulties will I have in talking with a Calvinist, or what difficulties do the Calvinists have? I believe it's which ones does a Calvinist could have. What difficulties do the Calvinists have? Okay, I will. I do have a few notes on that. One of the difficulties is Una de las dificultades sería it deals with verses 10 through 13. God choosing Jacob and not Esau. que Dios escoge a Jacob y no a Esaú. And the Calvinists make a jump. Y los calvinistas dan un salto. It's very clear that the verses that Paul is quoting are about election to be the bearers of a covenant. It's not about salvation. Es muy claro que los pasajes que Pablo está citando sí son sobre la elección, pero para ser quienes carguen con el pacto. No está hablando sobre elección para salvación. But Calvinists have to introduce the idea that it's about election to salvation. Pero los calvinistas tienen que introducir la idea de que se trata de una elección para salvación. Calvinists say it is about election to their mission to be the light of the world. They do say that. Sí se trata sobre una elección para esta misión, pero But they say it is not only about that, it is also about election to salvation. pero dicen que no solamente se trata de esta elección que el doctor presenta, sino que también se trata de una elección para salvación. And my question is, where do you get that from the text? Y mi pregunta es, ¿de dónde sacas esto de los pasajes? You have to pull it out of thin air. Tienes que agarrarlo casi de la nada. You have to bring it into the text because Paul doesn't talk about that. Tienes que introducirlo al texto porque Pablo no está hablando de eso. And so that's one of the problems. Ese sería uno de los problemas. A second, I'm going to give you two more. A second problem is that when they say that Edom represents the non-elect, that Esau or Edom represents the non-elect. Un segundo problema es cuando ellos dicen que Esaú o Edom representa a los no escogidos. But that's a problem. Pero eso es un problema. Because in Acts chapter 15, the Edomites represent the nations of the world who are to be saved. Porque en los pasajes Edom representa a las naciones del mundo que deberían de ser salvas. I have an entire chapter on that in my book, The Edomite Enigma. En mi libro del Enigma del Edomita tengo un capítulo entero hablando de eso. And as you know, in Acts chapter 15 at the Jerusalem Council, Y como saben, en el concilio de Jerusalén que está en Hechos, the apostles concluded by the power of the Holy Spirit that Gentiles and Jews are equal members in the body of Christ. por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles concluyen que los judíos y los gentiles son iguales en Cristo. And they established that conclusion from the Word of God. Y establecen esa conclusión desde la palabra de Dios. And they went back to a prophecy in Amos chapter 9 about Edom. Y fueron una profecía de Amós capítulo 9 sobre Edom. And that prophecy in Amos chapter 9 is that the Israelites would conquer the Edomites. Y esta profecía era que los israelitas iban a conquistar a los edomitas. But the apostles use that same prophecy and say, yes, the Israelites will conquer them. The Israelites will conquer all the nations.
Y los apóstoles usan esta profecía para decir, sí, Israel los va a conquistar, pero Israel también va a conquistar a todas las naciones, but not through the sword. pero no con la espada. They will conquer the nations through the teaching and the preaching of the word of God. Lo harán enseñando y predicando la palabra de Dios. And so Edom then from the Jerusalem council becomes a symbol of all the nations who are to be saved. Edom, desde el concilio de Jerusalén, se convierte en un símbolo de todas las naciones que iban a ser salvas. How then can Edom be a symbol for the non-elect? ¿Cómo es que Edom iba a ser un símbolo de los no escogidos? It does not make sense. No tiene sentido. It is a contradiction. Let me give you one more. Es una contradicción y hay otro ejemplo. Calvinistic problem. In Romans 9:16, this is a very important verse. Romanos 9:16 es muy importante. After Paul talks about God's mercy upon Israel through the intercession of Moses. Después de que Pablo habla sobre la misericordia de Dios sobre Israel tras la intercesión de Of Moisés. course, I'm reading from the English. It says, so then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. Pero no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia. And the problem that Calvinists make is that they take that word it and they say, your salvation does not depend upon your willing or upon your running, keeping God's commands. El problema es que los calvinistas toman esa frase y dicen que nuestra salvación es la que no depende de quien quiere ni de quien corre, ni de guardar los mandamientos de Dios. So they say, see, it's not your will. Your salvation is not based upon your will, your choosing, your believing. Dicen que eso no depende de tu voluntad, de lo que escogiste, de tu querer. But the problem with that interpretation is that the word it does not refer to salvation. Pero el problema es que en esta interpretación, esa palabra de que no depende de quien quiere ni de quien corre, no se refiere a la salvación. Así que no depende. No depende de eso. That's not referring to salvation. Eso no se refiere a la salvación. It's referring to the plan of God Se refiere al plan de Dios, to bring salvation to the nations of the world. de traer la salvación a las naciones del mundo. And so that's another mistake that Calvinists make. And again, I go into great detail with that in my book, Romanos 9. Y ese es otro de los errores que los calvinistas tienen y abordo eso en el libro de Romanos 9. Okay. Allí el libro en pantalla y recuerden, lo hemos dicho durante toda la entrevista, lo pueden adquirir desde la página web del doctor William y otros libros. Antes de irnos vamos a pasear por la página web. ¿Ok? Hay un comentario, no es una pregunta, es un comentario. Daniel Ruiz dice, aun si suponemos que Pablo no estaba combatiendo eso, me imagino que lo primero que estaba diciendo el doctor, ¿por qué se sigue que no se puede usar para la discusión entre calvinismo versus arminianismo? No veo por qué debe ceñirse únicamente a eso. Dr. William, go ahead. Thank you. Okay, yes. Anachronism is not the only problem. It is not the argument. El anacronismo no es el único problema. No es el argumento simplemente. That is a lesser argument. Es un argumento menor. And I think the main argument is understanding what Romans 9 is about. El argumento más fuerte o el principal es entender de qué se trata Romanos 9. And that is God's faithfulness to his word, God's faithfulness to his promises. Y es la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios a sus promesas. So, of course, verses can be used in the Calvinist Arminian argument. Por supuesto que los pasajes se pueden usar en el debate de los calvinistas y arminianos. All of us have to take the word of God and to extract from it principles for the times in which we live. Todos tenemos que ir a la palabra de Dios y extraer principios para el tiempo en que vivimos. But I think our starting point has to be, what did it mean in the first century? Pero creo que nuestro punto de partida tiene que ser qué significaba en el primer siglo. And it did not mean what Calvinists say that it means. Y no significaba lo que los calvinistas dicen que significa. Excelente. Thank you, doctor.
Tengo más preguntas de parte del canal Egar, pero ¿tienes alguna por allí? Algo que haya venido de tus lecturas ahora de este tiempo. Porque yo tengo más acá y no tenemos el momento de la audiencia. ¿Tienes algún comentario, Edgar? ¿Algo que decir al doctor sobre el libro que tú lo tienes en inglés? No. Adelante, echa la pregunta y yo voy a pensar un poquito cómo estructuro lo que tengo que decir. Ok, perfecto. Y así te dejamos descansar un poco. Creo que ya el doctor lo dijo, pero profundizando un poquito más, porque en la segunda parte del libro habrá que hacer una segunda entrevista. Él estudia la teología calvinista del hermano John Piper. John Piper reconoce que las referencias de Pablo al Antiguo Testamento en Romanos 9 no hablan de salvación, sino de la elección para una tarea histórica. Go ahead, Dr. William. Thanks. Yes. And this is what is amazing. He does. On page 64 of his book, The Justification of God, John Piper does acknowledge that the Old Testament context is not talking about election to salvation. En el libro de Piper, él mismo se da cuenta que los pasajes del Antiguo Testamento no están hablando de lo que él está diciendo. He even goes so far as to say that there are very few verses in the Old Testament that speak about salvation for the individual. De hecho, dice que hay pasajes del Antiguo Testamento muy pocos que hablan sobre la salvación del individuo. So my question is to John Piper is, well, if there are so few verses that talk about salvation in the Old Testament for the individual, mi pregunta para John Piper es, si hay tan poquitos pasajes que hablan sobre la salvación individual, then there must be no verses in the Old Testament about individual election to salvation. Entonces, no debería de haber ningún pasaje en el Antiguo Testamento que hable sobre la elección individual para salvación. Which is true. Que es cierto. There are no verses in the Old Testament about election to salvation. Zero. No hay pasajes en el Antiguo Testamento sobre elección para salvación. Cero. And I can say that with complete confidence because I have looked up every verse in the Old Testament that uses the words choose, chose, chosen, like that. Y puedo decirlo con toda confianza porque he revisado todos los pasajes del Antiguo Testamento que utilizan la palabra elección o que hacen referencia a ella. And there's not one verse on it. Y no hay un solo pasaje sobre eso. And we have to remember that Paul is an Old Testament man. He's a New Testament man, of course, but he is using the Old Testament as his foundation for what he has to say. Y tenemos que entender que Pablo, sí, a pesar de que escribe el Nuevo Testamento, él es un hombre del Antiguo Testamento. Está basándose, su fundación de todo lo que dice está en el Antiguo Testamento. And John Piper recognizes this problem. Y John Piper reconoce este problema. And so he has to come up with something to give what we call a cognitive environment, a mental environment in which people are talking about this. Entonces, cuando John Piper se da cuenta de esto, tiene que entrar como que en un ambiente en el cual las personas de pronto están hablando de esto. And so to give some kind of background where there is discussion about election, the way Calvinists talk about it, tiene que imaginarse o dar un contexto en el cual están discutiendo la elección en la forma de que los calvinistas hablan de ella. John Piper quotes from the Apocrypha, John Piper cita a los apócrifos, the Pseudepigrapha, la pseudoepígrafa, and from Qumran, the Dead Sea Scrolls. De los rollos del Mar Muerto. And he uses that as the foundation to present the idea that people were talking about these things. Y usa eso como el fundamento de que las personas realmente estaban hablando de esto de la elección para salvación individual. And so my question is, whatever happened to sola scriptura? Mi pregunta es, ¿y qué pasó con la sola escritura? And so I think that is a very, I don't want to use a bad, for me, it is a very incisive question that I would ask my Calvinist brothers. Why are you referring
to books outside the Bible when, as Reformation people, we want to say it's the Bible only? Y mi pregunta quizás es un poco incisiva para mis hermanos calvinistas, pero es ¿por qué están haciendo tantas referencias a libros fuera de la Biblia si nuestra referencia tendría que ser la Biblia? But he has to do it because it's not in the Old Testament. Y tiene que hacerlo porque eso no está en el Antiguo Testamento. Excelente, gracias, doctor. Vámonos ahora perdón, adelante, Edgar. Sí, no, ya tengo la pregunta. Cualquier cosa en cualquier momento me dice. No, adelante, ya mismo, adelante. Dila en español si quieres y luego adelante, gracias. Okay, sí. I will say this first in Spanish and then I will give it to I will say this in Spanish and then I will tell it in English for you. Okay, all right. So, el doctor Douglas Moo a veces en su comentario de Romanos 9 parece darnos la razón, pero al final de su comentario de pronto mete el tema de la elección para salvación de una forma muy forzada, como si tuviera que cumplir con una cuota. ¿Usted cree que es parte del compromiso de los calvinistas de ver Romanos 9 así? So, I'll say it in English. So, Douglas Moo, you have read his comment because you have referenced that he seems to say that we are right in our vision, in our point of view, but sometimes, like, he finishes his comment and in the end, he just puts the idea of election to salvation. Like, it feels like he has to fulfill a quota, a Calvinistic quota of speaking about this, but he has no basis and hasn't touched that in the whole commentary. So why do you think that Calvinists in their commentaries feel so compelled to do this, even though they haven't even touched the topic in the whole development of the commentary? That is a great question, and I'm not a psychologist. Es una gran pregunta, pero no soy psicólogo. I think that, well, first of all, there's a commitment to a system. Lo primero que creo es que tienen un compromiso con el sistema. And with the Calvinist system, it becomes very dear to a person's heart. Y el sistema calvinista se vuelve muy querido para el corazón de una persona. I think what happens with people is that they often hear that God loves everyone and God wants to save everyone. Yo creo que lo que pasa es que las personas escuchan muy seguido que Dios quiere salvar a todos, que Dios ama a todos. They hear John 3:16, God so loved the world. Escuchan Juan 3:16 de que Dios amó al mundo. Yeah, that whoever believes shall be saved. Que para que cualquiera que crea sea salvo. And then somebody comes along and they says, wait a minute, you need to read Romans 9. Y luego llega alguien y dice, espera, tienes que leer Romanos 9. And they start introducing Calvinist ideas to them. Y les empiezan a introducir ideas calvinistas. And what happens is that at first people say, oh no, that is a terrible idea. Y al principio las personas dicen, no, esto es terrible. In fact, that was John Piper's first response when he first heard these ideas. De hecho, esa es la primera reacción de John Piper cuando él escucha estas ideas. And it's just awful. But then people keep saying, look, you need to read the Word of God, and this is what God's Word says, and you need to submit to the Word of God. Y esto es terrible, pero pues la gente sigue diciendo, no, es que tienes que leer la palabra de Dios, y esto es lo que dice, y tienes que básicamente acatar esto, acatar lo que te estoy diciendo. And they read the verses, and they struggle with the verses, and they say, yeah, there it says, God has mercy on some, and he hardens others. Y ven los pasajes y tienen problemas con ellos, pero de pronto dicen, bueno, pues es que ahí lo dice, Dios tiene misericordia con unos y con otros no. And so because they're good Christians and they love God and they love his word, y como son buenos cristianos y aman a Dios y aman su palabra, they say, okay, I'm going to stop fighting it and I will embrace this interpretation. Dicen, bueno, voy a dejar de pelearme con esto, y voy a abrazar esta interpretación. And then they get a new pair of glasses, they get Calvinist glasses, and they start seeing everything from a Calvinist perspective. Y luego se ponen estos nuevos lentes calvinistas y empiezan a ver todo con un punto de vista calvinista. And it affects them emotionally. Y eso los afecta emocionalmente. And they hold onto it so tightly that they cannot see anything else. Y abrazan esto de una manera tan fuerte que no pueden ver otra cosa. And that's why
some believe that as they do. That's what happens, I think, with many people. That's what happened with me. I was once a Calvinist. Y eso es lo que pasa con la gente. De hecho, incluso me pasó a mí. Yo alguna vez fui calvinista. I grew up in churches that believe John 3:16. Whoever believes will be saved. Creía en iglesias que creían en el Juan 3:16, que cualquiera que crea sería salvo. And then when I was 16 years old, I was going to a church that was Calvinist. Y cuando tenía 16 años fue a una iglesia que era calvinista. And my pastor was teaching through Romans. El pastor estaba enseñando sobre Romanos. And at first it's kind of like, oh no, that cannot be true. Y al principio decía, esto no puede ser cierto. But he kept preaching it, and finally I said, well, I love God and I love his word. I'm going to believe it and I'm going to submit it for the glory of God. Submit to it for the glory of God. Pero él siguió predicando eso y predicando eso. Entonces yo dije, bueno, si lo dice aquí, yo lo voy a creer y me voy a someter para la gloria de Dios. And I began to interpret every verse in the Bible that way. Y empecé a interpretar todos los pasajes de la Biblia de esa manera. For 6 years. Por 6 años. And then, by the grace of God, I believe by the grace of God, I began to see scripture differently. Y después, por la gracia de Dios, o bueno, yo creo que fue por la gracia de Dios, empecé a ver la escritura de forma diferente. Would you like to hear why I saw it differently? Yes. Aquí nos va a contar por qué lo ve diferente. For sure. It's because I learned the overarching narrative of scripture. Es porque vi la metanarrativa de la escritura. I saw that what scripture was about was Genesis chapter 12 and verse 3. Vi que la escritura se trataba de Génesis 12, versículo 3. Where God chose Abraham and entered a covenant with Abraham. Donde Dios escoge a Abraham y entra en un pacto con Abraham. For the sake of the whole world. Por el bienestar de todo el mundo. It says in Genesis 12:3, in you, Abraham, I will bless all the families of the earth. En Génesis 12:3 dice, en ti, Abraham, voy a bendecir todas las naciones de la tierra. So God's election of Abraham was for the sake of the non-elect. Y la elección de Dios sobre Abraham fue por el bienestar de todos los no escogidos. And that's what led to my looking up every verse in the Old Testament about choosing. That's what led to that. I looked up every verse. Y eso me llevó a revisar todos los pasajes que hablaran sobre la elección. Fui por todos los pasajes. And I saw, oh, this is the story. Esa es la historia. This is the narrative of Scripture. Esa es la narrativa de la escritura. This is what election is about. De eso es de lo que se trata la elección. It's not about what Calvinists say. It's about God's plan for all the nations of the world, that all might come in if they will believe. No es sobre lo que los calvinistas decían, sino que es del amor de Dios para todo el mundo, para que todo aquel que crea pueda entrar y ser salvo. And so at 16, I became a Calvinist, and at age 22, I left Calvinist. I won't tell you how many years ago that was. It was a long time ago. A los 16 me hice calvinista, pero a los 22 dejé de serlo. No te voy a decir cuánto tiempo tiene de eso, porque ya fue hace mucho. Okay. Muy bien. Doctor, tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Podemos estar unos minutos más para sacar las preguntas de la audiencia? Doctor, I don't know how you're with time, but we have some audience questions. So I have a little bit more time, yes. Okay. Edgar, ¿cómo te sientes para unos minutos más? Sí puedo. Gracias. Aquí agua. Vamos a sacar, me parece que son preguntas interesantes. Son esas preguntas las que estamos sacando, las preguntas que son atinadas con relación al tema. Lo agradezco. Elsa Galaviz Morales desde México, la va a traducir nuestro hermano Edgar. Doctor William, ¿por qué algunos eruditos se niegan a aceptar que San Agustín reinterpretó la predestinación usando significados del neoplatonismo, maniqueísmo y estoicismo? Saludos de México. Querido Edgar, gracias. Doctor, first, she sends greetings from Mexico, and she says why some scholars neglect, they don't accept that Augustine reinterpret the predestination using meanings of Neoplatonism, Manichaeism, and Stoicism. Yes, it sounds, I think you recently had Dr. Ken Wilson on your program. Is that correct? Creo que suena que Wilson. Two time. Yeah, very good. Yes. Well, Dr. Ken Wilson has done a great service for the church in his book where he shows that Augustine
got some of his ideas from his background in Manichaeism. El doctor Wilson ha hecho un gran servicio a la iglesia al enseñar en su libro que Agustín tomó algunas de sus ideas del contexto que él tenía en el maniqueísmo. I used to say that Augustine was the first one to talk about predestination in this way. Solía decir que Agustín fue el primero en hablar sobre la predestinación de esta manera específica. And it is interesting that from the end of the apostolic era to Augustine, everyone believed in free will, and everyone believed that salvation could be for everyone if they would believe. Y es muy interesante ver que desde el final de la época apostólica hasta Agustín, todos creían en el libre albedrío y que la salvación era para todos, que cualquiera podía creer. And Augustine was the first one to challenge that, and he's the first one to introduce these new ideas. Agustín fue el primero en desafiar eso y fue el primero en introducir estas ideas nuevas. And so I used to say that Augustine was the first one, but I was incorrect. Solía decir que Agustín fue el primero, pero estaba equivocado. There were others talking about predestination and determinism, Había otros hablando de la predestinación determinista, but it wasn't the Christians. pero no eran los cristianos, It was the Stoics, eran los estoicos, the followers of Mani, the Manichaeanism, los seguidores de Mani, o sea, los maniqueos, the Neoplatonists and the Gnostics. los neoplatónicos y los gnósticos. They were the ones talking about these things. Ellos eran los que estaban hablando de estas cosas así. And for 3 centuries, the Christians were refuting those ideas, Y por 3 siglos los cristianos estuvieron refutando estas ideas, including Augustine in his early years. incluido el mismo Agustín en sus primeros años. And so, Augustine had that background in Manichaeism, and so that influenced his. It was still part of his thinking a little bit, and it influenced his interpretation. Y Agustín tenía este contexto en el maniqueísmo y por supuesto que esto llegó a influenciar su pensamiento sobre estas cosas. And that brings up a very important point. Y eso trae un punto muy importante. To guard against wrong ideas, Para protegernos de las ideas equivocadas, we really have to understand the overarching story or narrative. tenemos que verdaderamente entender la meta narrativa o la historia en el gran marco histórico. And when we understand the narrative and see the flow of history, Y cuando entendemos esta narrativa y vemos el flujo de la historia, then we have a better defense against ideas that don't fit the story. entonces tenemos una mejor defensa en contra de ideas que no cuadran en esta historia. And unconditional election just doesn't fit the story. Y la elección incondicional simplemente no cuadra con esa historia. And when I was 22, that's when I realized that it's like putting a square block into a round hole. Y It cuando just tenía doesn't 22 work. años, me di cuenta de esto. Era como poner una forma cuadrada dentro de un círculo, de un hoyo circular. Simplemente no entraba. And so I encourage everyone really to understand the entire narrative of Scripture to help in interpreting Scripture. Entonces, invito a todos a verdaderamente entender la gran narrativa que tiene la escritura para poderla interpretar. Okay. Excelente, thank you, doctor. Hay preguntas de la audiencia, aún hay preguntas del canal, pero voy a comprometer al doctor William porque hay un tiempo para él, un tiempo para el hermano Edgar. Doctor William, lo voy a dejar descansar después de 5 preguntas. ¿Está bien? Sure. Yo Sure. estoy- Yeah. Let me say, if we don't get to all the questions, people can feel free to write me. If they would just, my email is my first name, Jonathan, at. Yo lo puedo colocar, yo lo tengo aquí, yo lo puedo colocar. Yeah. Si no alcanzamos todas las preguntas, el doctor dice que le pueden escribir y ahorita van a poner su correo. Ok, voy a colocar el email. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Hermanos, por favor, esto pasa en Cápsulas de Teología, por la gracia de Dios. Den like, compartan, suscríbanse a las notas de Baltasar Mayer, vayan a la página del doctor. Bueno, vamos a dar un momentito, un descanso. Vamos a ver un momentito, permítame aquí un momentito. Doctor, ¿qué nos encontramos en su página web? Antes de esas preguntas bono. What can we find in your webpage, doctor, before these questions that will come? Oh, what else can you find on the website? Mhm. Ya. Well,
I do have some teaching, as you say. If you go back down, go back to the top. Que si puedo ir hasta arriba. Yeah, first of all, some of my recent teaching on this, you will see Romans 9, the story Paul was telling in the Edomite Enigma. You can click on those links and you can hear me teach in English, unfortunately, only in English solamente. And then I have some other teaching there. I would encourage people to listen to The Glory of the Great Commission, which just talks about how God is calling all of us to be partners in getting the gospel out to all the world. So you'll find links to teaching. Van a encontrar links para estas enseñanzas y les recomendaría una de las enseñanzas ahí que inicia con la palabra glory. Ahí la pueden encontrar. Yeah. Okay, then if you go down to Stories of the Master. Si va hacia abajo a las historias del maestro, the stories of the master. Scroll down. Okay, what stories of the master? Yeah, there you go. This is a retelling of the story of Christ. Esto es un recuento de la historia de Cristo. And I have 80 half-hour narratives. Tengo alrededor de 80 horas y media de la narrativa de esto. And I retell the story of Christ from his birth all the way to his death and resurrection and enthronement. Recuento esta historia desde su nacimiento hasta todo lo que pasó desde la muerte, la resurrección, hasta su llegada al trono. And I bring in historical and cultural details that make the stories come alive. Y lo que doy son elementos culturales e históricos para darle más vida a estas historias. Okay, and so that's what Stories of the Master is. Now, if you go back to the WGS website. Si nos vamos de vuelta a la página principal. And if you scroll down, you will see under Stories of the Master. Si vamos para abajo, abajito de Stories of the Master, abajito de lo que repitamos. Links for what is called the Women Jesus Loved. Vamos a buscar algo que dice Women Jesus Loved. Ahí está. Yeah. If you can go back, this is a Word of God Speak. This is my teaching program in English. Este es su programa de enseñanza en inglés. Yeah, if you can get back to the webpage, but to the home page of the website. Si podemos ir a la página principal, hermano. Porfis. Ándale. Yeah, scroll down now. Ahora vamos para abajo. Yeah, keep going. Story of the Master. Yeah, let's go back. Word of God Speak. That's my teaching program. Yeah, the women Jesus loved. Now, what I've done with this is I've taken 12 stories from Stories of the Master. En este programa de las mujeres que Jesús amaba, he tomado 12 historias de historias del maestro, de la enseñanza anterior que vimos. And this is where Jesus interacted with women. Y esta es donde Jesús interactúa con mujeres. And and we have it in a book form in English. Y está en un libro, pero en inglés. And we call it The Women Jesus Loved. Y se llama The Women Jesus Loved, que es las mujeres que Jesús amaba. And it's not just a book for women, it's a book for men also. Y no es solo para mujeres este libro, sino también para hombres les puede servir. And we also have the recordings for those also. So if you can go to The Women Jesus Loved, you can click on it and you can hear me tell the stories about these women, like the woman at the well or the woman who wept at Jesus' feet, Mary and Martha, those stories there. And then the last thing I would like to point out let me translate that little one. Que también está en forma de audio. Si le damos clic ahí en las mujeres que Jesús amaba, vamos a encontrar cómo el doctor narra todas estas historias. Perfecto. The last thing I would like to point out is the renewal of all things. Y la última cosa que quiere señalar es la renovación de todas las cosas, the renewal of all things. And this is the gospel from creation to Christ. Y ese es el evangelio desde la creación hasta Cristo. And I do it in dramatic narrative. Y lo hago en una lectura dramática, en una narrativa dramática. And what I emphasize, it's the gospel as a story. Y lo que enfatizo es el evangelio como una historia. And what I emphasize is God's promise to Abraham. Y lo que enfatizo es la promesa de Dios a Abraham. And that God has fulfilled his promise to Abraham through Jesus Christ. Y que Dios ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham en Jesucristo. And that now, through Jesus Christ,
the gospel is going to all the families of the earth. Y que ahora a través de Jesucristo el evangelio va a todas las familias y todas las naciones de la tierra. Now, I'm happy to say that we have this in 35 languages. Estoy contento de comunicarles que tenemos esto en 35 idiomas diferentes, Including Spanish. incluido el español. Yeah, so you can go to the website, therenewalofallthings.com, and you can scroll down, and you can see all the languages and click on Spanish and listen to it in Espanol. Pueden ir al sitio de Renewal of All Things y van hacia abajo y escogen español como idioma y con eso aparece. Yeah. Sí. Recuerden que aquí están los libros del Dr. William y aquí tenemos a Romanos 9. Cliquen ahí en el libro y lo pueden adquirir. ¿Ok? Entonces vamos a la parte final de las preguntas. Gracias, Veron Argumentum, por el apoyo. Gracias por el... Solamente puedo tomar 5 preguntas por respeto al invitado, el tiempo, y por respeto a mi hermano que viene recuperándose, el intérprete. John JMA. Saludos cordiales, doctor Jonathan Williams. ¿De qué manera se concilia la soberanía de Dios con la responsabilidad humana en el marco de la elección divina, tal como se expone en Romanos 9? Gracias, Edgar. So in which way can you find some kind of peace between the sovereignty of God with human responsibility in the framework of divine election, as in Romans 9 is exposed? I'm not sure I fully ask the question one more time. In which way can you find like a balance between the sovereignty of God and human responsibility in the framework of divine election, as in Romans 9 is exposed? Well, my first answer to this is that we should not just say Romans 9, but we should say Romans 9 through 11. Mi primera respuesta es que no deberíamos de ir solo a Romanos 9, sino que deberíamos de ir a Romanos 9 al 11. And while we find 5 or 6 references to divine sovereignty, Y cuando encontramos 5 o 6 referencias a la soberanía divina, we find 23 references to faith. encontramos 23 referencias a la fe. So really, Romans 9 through 11 is the great section on faith and believing the gospel. Romanos 9 al 11 es la gran sección de la fe y de creer en el evangelio. And I would encourage people to go through those chapters and put sovereignty verses on one side and faith verses on the other, and you'll see that faith verses are many, many more than sovereignty verses. Invitaría a las personas que vayan por esos pasajes y vayan haciendo una listita de versos de soberanía y versos de fe. Y ustedes van a ver la diferencia. But also, I would say that we have to be careful to define sovereignty correctly. También debo decir que hay que ser cuidadosos a la hora de definir la palabra soberanía. Hay que hacerlo de una forma cuidadosa. And sovereignty does not mean that God ordains every little detail of everything that happens and that everything automatically happens because God determined it to happen. La soberanía no significa que Dios ordena cada pequeño detalle de cierta manera y que no se puede cambiar. Básicamente que todo se debe al decreto determinado de Dios. God created us as his image bearers. Dios nos creó como portadores de su imagen. And he gave us a mind to think and a will to choose. Y nos dio una mente para pensar y una voluntad para escoger. And he delegated responsibility to us. Y nos delegó responsabilidad a nosotros. To use our mind and our will and our emotions correctly. Para usar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones de forma correcta. Underneath the sovereignty of God. Debajo de la soberanía de Dios. And so I think that helps us to get the balance between the two. Y eso nos ayuda a tener un balance entre las dos cosas. Thank you. Ok. Pregunta número 4. Amigos audiencia de Cápsulas de Teología, el entrevistazo, quiero aclarar algo. El doctor dijo para colocar su email, pero yo me voy a tomar una prerrogativa. Escríbanme, tienen mi email. No me gustaría colocar el email del doctor y que le estén escribiendo para contradecirle. Esto no es así. Él es un hombre muy ocupado y no me gustaría que nuestra audiencia le escriba con preguntas que no vienen al caso o algunos faltando el respeto. Escríbanme, tienen mi email y dime, quiero preguntarle esto al doctor William, quiero esto, y así lo hacemos de una manera más profesional y protegemos al autor. ¿Qué te parece, Edgar? Sí, se lo traduzco al doctor. Doctor,
Hermano Jairo is saying that if it's fine with you, it's better that he gets the mails of people that to ask him, like, can I have the mail of the doctor, in order for you not to have a overflow of emails and stuff, so you can filter more the emails. Yes. So there's not your email in YouTube, like. Okay. Yeah. Okay. Absolutely. That's fine. Thank you. Está Sí, bien. con todo respeto, veo algunos comentarios a favor, otros en contra, y obviamente el doctor no puede estar respondiendo todos esos Absolutely. detalles. Tiene que ser cosas concretas y hay que cuidar al invitado. Gracias. Xavier Corpo pregunta al doctor: ¿cómo reconcilia el arminianismo la idea de un Dios plenamente soberano con un sistema en el cual la voluntad humana tiene la capacidad de frustrar los planes eternos de Dios? Para que vean audiencias, hagamos preguntas de hermanos calvinistas y de hermanos arminianos, en fin. Querido, gracias. How can Arminianism reconcile the idea of a completely sovereign God with a system in which human will has the capacity or the ability of frustrating the eternal plans of God? Well, again, I do not believe Scripture teaches that God ordains every little detail. Nuevamente, yo no creo que la Escritura enseñe que Dios ordena cada pequeño detalle. But what is even more important is to understand what God's great plan is. Pero lo que es más importante es entender cuál es el gran plan de Dios. And God's great plan is for his image bearers Y el gran plan de Dios es para que los que portamos su imagen to learn how to use their mind and their will in a way that is in sync, that is synchronized with God's mind and God's will. aprendamos a usar nuestra mente y nuestra voluntad de tal forma que esté sincronizada con la mente y voluntad de Dios. This is Philippians chapter 2 and verse 12. Esto es Filipenses capítulo 2, verso 12. I think it's verse 12. It might be verse 13, but one of those verses. Verso 12 o puede ser el 13. Where it says, God is at work in you Que Dios está trabajando en ti to will and to work for his good pleasure. para que quieras y trabajes para su beneplácito. So God is working in us so that we will want what he wants. Y Dios está trabajando en nosotros para que nosotros queramos las cosas que Él quiere. And so that we will do what he wants us to do. Y así haremos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. It's like a father raising children. Es como un padre criando a sus hijos. At first, with little children, a father has to tell them what to do all the time. Al principio, un padre tiene que decirle a sus hijos todo lo que Él quiere bastantes veces y bastante tiempo. But a good father will have the goal of helping his children to learn how to think. Pero la meta de un buen padre es enseñarle a sus hijos cómo pensar o dejarlos que ellos aprendan también a eso. So that his children will think as responsible adults and will live responsibly as adults. Para que sus hijos crezcan como adultos responsables y piensen como adultos responsables y vivan de esa manera, In harmony with the Father. en armonía con su padre. And so that is God's will. That is God's ultimate will. Esa es la voluntad última de Dios. For us to grow up and to use all of the capacities that he has given us in a way that brings glory to God. Para que crezcamos en todas las capacidades que Dios nos dio y que las usemos y vivamos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Okay. 3 preguntas van quedando. De 5 quedan 3. Perdonen, hermano, las que no pueda sacar. Si hay que traer al doctor por segunda vez, gloria a Dios. Hipóstasis. Saludos y bendiciones, Jairo. Quería preguntar qué sentido tiene ser anatema en Romanos 9 y si esta categoría se puede actualizar. Judas Iscariote es un ejemplo de ser anatema. So I wanted to know in which sense does anathema, which sense is the word anathema being used in Romans 9, and if you can actually actualize this category, like for example, is Judas Iscariot an example of anathema? Is anathema in Romans 9? Ya. Verso 2. I wish to be anathema Verso 2. for my people. Verso 2. What verse? Verso 2. Verso 2. Oh, verse 2. Verso, ya. I'm telling the truth in Christ. I'm not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great, and unceasing grief. Verse 3,
For I could wish that I myself were accursed, separated from Christ. Okay, so there's a verse. So I don't understand the question. If I understand it correctly, it's like in which sense that question is. So in which sense is Paul using that word Anathema. and if the meaning of that word can be actualized or updated, used for another thing, like for example, can Judas Iscariot be an example of someone that is anathema? Well, I think Judas Iscariot was anathemized, but let's just talk about Romans chapter 9. Creo que Judas Iscariote sí fue un anatema, pero hay que hablar de Romanos 9. So what did Paul mean when he says, I wish I could be cursed? I think the first thing we need to understand is this. ¿A qué se refería Pablo cuando él dijo que sería el mismo ser anatema? Bueno, hay que tomar en cuenta esto. We have to understand first that the curses Paul were talking about were the covenant curses. Tenemos que entender que las maldiciones, o sea, para ser anatema, las maldiciones de las que Pablo hablaba eran del pacto. In the old covenant, God said, if you obey, you will be blessed. If you disobey, you'll be cursed. En el antiguo pacto decía, si obedeces vas a ser bendecido, si no obedeces vas a ser maldecido. And the curses were coming upon Israel. Y esas maldiciones venían sobre Israel. Because of their disobedience to the Messiah. Por su desobediencia al Mesías. And we know that those curses came in the year AD 70 in the Great War against Rome. Y sabemos que estas maldiciones vinieron en el año 70 en la Gran Guerra después de Cristo. And Paul is wishing that those curses would come upon him. Y Pablo desea que esas maldiciones caigan sobre él. Just like Moses said in Exodus 32, which is where this comes from. Así como Moisés lo dijo en Éxodo 32, que es de donde Pablo saca esto. And Moses said, Lord, don't judge Israel, judge me. Blot me out of your book. Que Moisés le dice a Dios, por favor, no juzgues a Israel, júzgame a mí, sácame de tu libro. And Paul was doing the same thing. So that's the first thing we have to understand about that curse. That Paul was willing to take it upon himself for his people. Y Pablo estaba haciendo lo mismo, y es lo primero que tenemos que entender, que Pablo estaba queriendo tomar esas maldiciones por su gente. But I do think also it deals with eternal salvation, that he was willing to take it upon himself. But he could not. Only Christ can do that. También creo que hablaba de la salvación, de que Pablo quisiera llevarse todas esas maldiciones, pero Pablo no puede. Cristo sí lo hizo. Excelente. Dos preguntas. Sorry. Go ahead. That shows how I'm not yet like the Apostle Paul, because I don't think I would be willing to do that. Por eso no soy todavía como Pablo, porque no estoy tan seguro de que yo estaría dispuesto a hacer eso. I still need to grow. Tengo que crecer todavía. Okay. Excelente. Nos quedan dos preguntas porque además ya producción me está indicando que debemos terminar. Si queremos que el doctor vuelva para una segunda entrevista, pues hay que tratarlo bien. Luis Alberto Ramírez pregunta, ¿por qué cree que una idea que puede aceptar la condenación de nuestros padres, hermanos, amigos, esposos y hasta hijos se defiende con tal fuerza? Entiendo que pensar ser elegido es atractivo. Querido Edgar. So why do you think that an idea that can actually accept the condemnation, the eternal condemnation of our parents, brothers, friends, husbands, wives, and even our children is defended with so much strength? I mean, I understand that being elected is attractive, but the other side. Okay, I'm not. Okay, keep talking about it and ask it in a different way. It's more like, why would someone would defend an idea of our parents and loved ones being in an eternal condemnation with no other choice? Why would someone defend that with so much strength? No. I mean, I understand that being elected, but the other part of it is not. Why would someone teach unconditional election if maybe your children were ordained to go to hell? Uh-huh. Sí, porque alguien enseñaría esta elección si incluso tus hijos podrían estar condenados a irse al infierno. Yeah. Well, that is a question that is often asked of our Calvinist brothers. Es una pregunta que se le hace mucho a nuestros hermanos calvinistas. And their answer is, well, we have to understand that we have to do all things for the glory of God. And if that's what brings God glory, then I am committed to the glory of God, and so be it.
Y la respuesta que ellos dan es que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y si estoy comprometido a esa gloria, entonces tengo que aceptar estas enseñanzas también. And so they become so embedded in the thought of that they will accept the idea that maybe God did not, that maybe God ordained their children to go to hell. Entonces se envuelven tanto en el pensamiento de que esto es real, que ellos están dispuestos a aceptar la idea de que incluso sus hijos podrían no haber sido ordenados desde antes de la fundación del mundo a salvación. And they will talk about their dedication to the glory of God. Y hablarán de su dedicación a la gloria de Dios. And I'm not going to judge their hearts. Y no voy a juzgar sus corazones. God is their judge, and God has to deal with their thinking on that. Dios es el juez y Dios va a ser el que va a juzgar su pensamiento en eso. But it is completely unnecessary to believe that way, because that is not in Romans 9. That's not what Romans 9 is about. Pero es completamente innecesario creer de esa manera, pues Romanos 9 ni siquiera se trata de eso. Ok, creo que esta es la pregunta número 5, que alguien me corrija y con esta terminamos. John M.A. dice en Romanos 9:13, Pablo menciona Malaquías 1, del 2 al 3, donde Dios afirma a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La pregunta es, ¿cómo debemos interpretar este versículo considerando la doctrina del amor de Dios y la igualdad de todos? Querido Edgar, gracias. So, in Romans 9, Paul mentions Malachi 1, verse 2 and 3, where God says, Jacob I love and Esau have I hated. How can we interpret this verse considering the doctrine of the love of God and the equality that we'll have in front of him? Yeah. Let's remember first that Paul was quoting from Malachi. Those are not Paul's words. Those are the words of the prophet Malachi. Hay que recordar que estas no son solo palabras de Pablo, sino que son también del profeta Malaquías, de quien Pablo cita. A second thing to understand is that in the ancient world, go ahead. Una cosa importante para entender es que en el mundo antiguo, when kings entered covenants with people, cuando los reyes entraban en un pacto con una persona, they were said to be in a love relationship with the people who were in the covenant. Tenían que tener una relación amorosa con las personas que entraban a este pacto. And those who were not in the covenant were in a hatred relationship. Y aquellos que no estaban dentro de ese pacto estaban en una relación de rechazo, de aborrecimiento. So that was covenant talk. Excuse me. Y esa es la forma en la que se habla en los pactos. That was covenant talk about who was in the covenant and who was not in the covenant. Entonces, este lenguaje del pacto es para hablar de quiénes están en el pacto y quiénes no están. And the context of Malachi was to encourage Israel that God's covenant was with them. Y Malaquías, el contexto es para animar a Israel de que Dios estaba con ellos. It was not with Edom. No se trataba de Edom. And that was very important at that time. Y esto era muy importante en ese tiempo. Because the people who had returned from exile were struggling. Porque aquellos que habían vuelto del exilio estaban teniendo problemas. The Jewish people were struggling, but the Edomites were prospering and everything was going great. A las personas de Israel les estaba yendo muy mal y tenían problemas, pero a Edom le estaba yendo muy bien. And so some of the people were thinking, well, maybe God took the covenant from us for our sin, and he's given it to the Edomites. Y algunas personas podrían estar pensando de quizás Dios se tomó el pacto de nosotros y se los dio a Edom. And so God enters into covenant talk in that way of love and hatred to say, no, my covenant's with you. Entonces Dios empieza a hablar de una forma pactual de amor y aborrecimiento con Israel para decirle, no, mi pacto está contigo. And there's one more fact, my favorite fact about this. Y ahí viene mi dato favorito sobre esto. And that is twice in the Old Testament, God said he hated Israel. Que hay 2 veces en el Antiguo Testamento que Dios dice que odió a Israel o que aborreció a Israel. You'll find it in Hosea chapter 9. Lo puedes encontrar en Oseas 9. And in Jeremiah chapter 11 or 12, I forget which one it is. En Jeremías capítulo 9 o en 9 a 12, no sé exactamente en cuál. And God said, I hate Israel, I hate you. Dice Dios, aborrezco a Israel, te aborrezco. But we would never conclude
that means that God ordained them to go to hell. Pero jamás vamos a concluir que eso significa que Dios los ordenó ir al infierno. And so that's how we need to understand Romans 9:13. You'll find it in the book Romanos 9 and also in my book, The Edomite Enigma. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de Romanos 9 del 10 al 13 y lo puedes encontrar tanto en el libro de Romanos 9 como en el libro del Enigma del Edomita, que ese aún no está en español, pero el de Romanos 9 sí. Exacto. Doctor, muchas disculpas porque nos hemos excedido de tiempo. La audiencia ha respondido y muchos no conocían su libro en español. Disculpe, la audiencia lo ha disfrutado, aunque usted ha terminado agotado. Y Edgar también. Un poco. So they have enjoyed a lot, and we're really sorry that we took more time than we said, but the audience has been really into this. So we thank for your kindness on answering more questions. De nada. Already. Sí. De nada. Más adelante, cuando descanse, vamos a traerlo para hablar de su libro de Edom. So when you rest a little bit more, we will bring you again to talk about the Edomite Enigma book. That would be good. I would love to do that. Okay. Thank you very much for having me. It's been an honor. Thank you so much. Gracias por invitarme y ha sido un honor. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, ha sido un honor. Producción ya me indicó que tenemos que terminar. Hemos excedido la hora con el doctor y también contigo, Edgar. Disculpa. Amigos y audiencia, dejen en los comentarios en off sus preguntas, sus dudas. Escríbanme al correo si tienen una pregunta seria para el doctor y yo les hago llegar el email de él por cuestiones de cuidar al autor y cuidar al invitado y la seriedad del programa, ¿ok? Gracias a todos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Oren por el hermano, por el doctor Jonathan Williams. Recuerden ir a su página web. Allí adquieren este libro en español y otros libros más que él tiene en inglés. Aún no están en español, pero seguramente pronto. Esperamos que el Enigma Edomita esté pronto en español, doctor. We hope that this book of the Edomite Enigma will be soon in Spanish. We hope so too. That would be great. Thank Él you. espera también. Muy bien. Bueno, querido Edgar, gracias por tu trabajo. Vayan como lo he colocado aquí, vayan por favor al canal de YouTube, las notas de Baltasar Mayer, ahí está. Vayan al Facebook del hermano. Gracias por apoyar y seguir a Cápsulas de Teología. Y bueno, nos vemos Dios mediante en otro momento. Gracias por dar like, por suscribirse, por compartir, por reaccionar si lo desean a este video. Coloquen el enlace a la entrevista completa, mencionen a Cápsulas de Teología. Dios les bendiga, Dios les guarde. A los que nos acompañaron en vivo, a los que nos vean en off, a los que adquieran el libro, a todos, gracias por opinar, por compartir. Dios les guarde. Gracias. Allí están felicitando a Edgar por la interpretación. Y será hasta una nueva entrega aquí en el entrevistazo de Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, lo más importante, Bible, su canal de teología, su canal de libros, book en español, Jonathan Williams, Romanos 9 y por supuesto lo que no puede faltar en un entrevistazo, café. Dios le bendiga. Se acabó el café. Dios le guarde y hasta la próxima. Bye bye. God bless you. Thank you. All right. Bye bye.